Baisha pa pina coina na ame ayuma weruma pm pende programa ñande programa que la vagina atorado hermano cuera abrazo rompe espalda entero betigo abeja peina beisa ya hari yima enseñan el programa que estoy a vagina y puta sombra tepe awi que entero beba be me vaya pues acá pequina hapisha beima mama ñande putibuma ko tembia pope ñande ni roe Sergio be bei entero betea primero ya puse acá radio WhatsApp y ñanderen dua hina Facebook ñanderen dua hina Telegram pi WhatsApp pi entero betea be ojo ma beti yo WhatsApp pare te pona que be recibir que fuera agui llegue pe me ya puse acá ara más 5959851629775 ñande pumbri pope güey tu mo chiñi muy ñemon que ta be que fuera agui ahina pesa ñemo y ko bitu pelo mitanya nendieja bo mi mila y yeja y pure iscuela ñe endu i ñe ria pu ñe pu audio y importante y que capítulo 2 verso 7 edición número 200 lo mitad 200 por fin gracias a Yahweh edición número 200 de la Torah imagina 200 asusten a ame ya hopo maga tu ya triba parte mañana voyamos esta agenda y te ve ya poco más gracias Yahweh gracias edición número 200 audios sin pararlo mira trabajando en este gran equipo Roe Sergio y su familia bueno ame lo cumplen en día ya sabes eso por lo menos pesa por permitido ya hopo y ven ya haga ya ocultía ñande meta hina 250 veamos el omita edición número 200 de Calija Dorado mita el tema ya ocultiva pero en que bebé el tema es tan vaya hasta está vaya hasta que sucede fin ya no me maga tu edición número 200 de sirviendo al Padre con esa te me bendice el tema hoy nos dejamos está viene me ponando va eu simboliza la vino. ¿Qué simboliza el agua y el vino? ¿No sería la sangre y el agua que derramó del costado en su muerte? El Mesías, el agua y el vino. En 2:7 buña y lomita. Agua y vino. Pero sí, primero go hija pico y el vino. Bueno, podría también ser la sangre y agua que brotó del costado, sí, puede ser también, ¿por qué no? Al lugar. No hay que descartar y vea. Bueno, bueno, ella la se fue pensando allá la acuerde con la medio de purificación, que era la tinaja, ya le cambuchi guazú, cántaro gigante, tinaja, un tal en medio de purificación y ve, a pensar de ser algo allá poco estudios allá, va yo simbolizado ya partía pero lado ya hacho, va yo simbolizado mía, pero yo pues digamos esa la esa pregunta del simbolismo también de ya la sangre y agua ya brotó de Yahshua. Tú ya topa ver otro ahí, allá no está ya. Pero se va pensando allá ya seis del lado medio de purificación hoy purua cambuchiguas. Apenas venía por andu y bebé y raro, vea porque esa es la para como acostumbran los judíos allá. Cuando acostumbrado ya pues para leer ritos recuerdo sí o sí ya pues pero qué hacía ese medio de purificación vacío en ese momento
va eren después yo la nandina la y medio de purificación fuera. Y sí que estaba vacía. Pues ya, o por anduyan de Wilumita, un cambuchiguazú venderlo ya por la vino y porque va ese peor te llenó los 600 litros. Hoy tiene esa pinilla. Entonces, yo simboliza Pepe medio de purificación vacío. Có hizo pe mân gente ubi pe mitina jacuera ya. Ne iri pe mân gente ubi pe teinte lastina. Ape ahora coti significado la tinaja representa veñan de vida inara. Peinandía pe cambuchiguazú. Pe cambuchiguazú oía cuenandí pe momento pe. Pues para pues representar la ñan de vida, la ñan de recovelo mira. Ñan de conciencia heredera. Entonces, UPU, Yahshua o Cargacá, ñan de Salvador, UPA, Cambuchipe, ñan de Yeguá, que la símbolo del agua es la palabra de Elohim, la ley, la Torah, los mandamientos allá. Así también el Evangelio, que es la enseñanza de la ley de Yahshua HaMashiach. A la Espíritu Santo ha venido a representar la que quiera tomar agua que venga a mí, que porque su interior correrá como río de agua viva. Entonces Peña ni me en cuenta que la tinaja ñande, el cambuchi, landa yare coño allá la ñandere bebe con la yare coño la Yahweh mandamiento, la yare coño la explicación de la escritura de Yahshua, que es el Evangelio. Dayare coina molañan de la Espíritu Santo. La ñandere cobe allá inandita oíra. Una vida vacía. Y así viven los que no quieren respetar la palabra de Yahweh. Así viven las personas que están creyendo en cualquier otra cosa, pero menos en la escritura y en lo que ordena el Padre. O menos, muchas personas están creyendo en cualquier otra cosa, pidiendo a cualquier otra cosa las cosas, menos al Padre en el nombre de su Hijo. Entonces, aquí Cambuchinandi, Cambuchinandi, la escuela no tiene la palabra, no tiene la Torah, la ley, los mandamientos, la instrucción de Yahweh, no recuerpe explicación de la instrucción de Yahweh, que es el Evangelio. No recuerpe Espíritu Santo. Hay nadice, aupeare la ya topaco, anga esta iteila, oicola yeya hei, ñembe poti, ñe con oi, ñe caray, ñe cutú, ñe yuca, ñe machuca, qué bárbaro. Me meteo, y nandi pala cambuchicuera, qué bárbaro. Ñande na hania, ñande yeña, me ande en duja yeña, duti cambuchinandi na meo ku na sentido en donde la de cobeo iro palen donde la oían de oína de utopayo y veina a veces pensar mi mismo metro piola jamás hemos renegado alguno de José Moillas y ese no alto puta y mie pues un freno no hay solución se compañero no hay beti un de ir a probar la palabra de Yahweh pe ley pe mandamiento. Ella pues sacana pe Yahshua el mismo emba esa pa pe esa paja o ñemoñe ella pues sacana pe y discurso pe y predicar oña pe evangelio fuera es cumbumina o mía todo esto donde le cobe pe pero todo depende ujei are tema ere cuajina pe quebrantamiento reniego ere cuajina pe tristeza ere cuajina todo este captuto hue mi tatado jo ella pomina pe ande gua ti cambuchina di por lo menos cargar y permitir Yahshua veto cargar acá más he ordenado mi siervo pero oye Pepe oreco es la siervo con hago cargar no ande vida pela pero así es agina pe iñe pe y consejo pe ñande llega Yahweh consejo pe ñande llega Yahweh palabra pe mandamiento fuera pe enseñanza del Mesías ni ella gine yeheti a ni ella ponte yehema viva y ni ella poma ver ave hoy la solución utan depe ayer utan depe consejo oye ahorita depe tapeña putumba hina yuquerica
y yo quería página y morir página mía oye copita y huir ese compañero oye japupa ya tan de tape por tipo nada de guatata muy más para que vea el uña de cotea agua cristalina el agua de la vida Yahshua y mandamiento Yahweh o erupi mandamiento de Yahweh o evangelio rupi así es que vean de la comentarse mi anilla ya del lado de va epa o representaba Cambuchinandi está Bechaguari que irónico tiempo la pinas mm. Sí otro a ver algo veina bueno la agua pura y cristalina matando usemos ahí vea y se transforma en vino interesante vaya vaya que está parango dos ocho oye que están va eso va aparte ya explicamos ahí guri si es válido la transformación del vino en pero pango por cuál se haya poma dos audio haya poma en guaraní malicia otro castellano dirigido especialmente a los curas católicos ya explicar por ahí igual vez cara no se mandó ahí va a ser título hostia o santa cena y título que tiene audio por va con simbolismo no ni lo están la ya profundizarse te y ya poco se lleva bueno claro una vez que de aceptar al Mesías una vez que uno acepta al Mesías acepta los mandamientos se bautiza en su nombre obviamente va a estar lleno del Espíritu fluir la potipona el agua ya va a ver la ñane cambuchillo y completo agua sí a la vuelta de moilo y estaba ocultando de moilo copigo cero a pepo será chao para ahí bueno ya ven en ruido sí siempre la idea del Padre es llenarnos hasta el tope con el Espíritu Santo por medio del Mesías o por su enseñanza y en su nombre ya tenemos que ejercer el Espíritu Santo ya tenemos que ejercer la Torah la enseñanza, la instrucción, el mandamiento. Ya no van a ejercer el evangelio de su hijo, que es la explicación de la Torah ya. Y que todo eso realmente ya es cope llenura y me preparado o hasta ahora el Mesías añade como novia y mentaja y segunda venida pues esa primera Tesalonicenses 4:13-17 porque la trompeta la novia y yo topada ella lo siendo vaya botar está ahí miñande oportunidad ore Rojotaro Farreaimí con el Mesías ahorita banquete para la promesa da ubei maraco jugo de la vida anga ayupe llegué la reino México a ella a beber con la novia beber con el pueblo escogido claro y al recibir la ñan de corona mija oye ñan de para Israel verdad Israel vive ñi ordenata mo para yajata mo para corresponder ñan de en ciudad para corresponder ya reinado el reinado va a ser la tierra vaya vamos al versículo bíblico Jaupebe sí, amigo, ando donde cual se llama no manoia hoja la tribulación, sí, pero que tañan de cargo, yo mañana te tame, a cargo de los políticos, a cargo de los Illuminati, a cargo de los masones, a cargo de los gobiernos puramente humanos, ojo que nosotros vamos ya a estar transformados, y andas a más pensamientos carnales y ayuda, concentrado hasta la maceta. Lleno de santidad, inmortal llegue, según 1 Corintios 15, 51, 54, ya es. A veces ya reina, le ponen eso bornada, puro, directo con el Mesías, la tema ñeñe comunicada. Por ahí vemos pata, a ver, ya posee acá uno con sus dólares, pero ya potas, no. O pan, y hacia mío, toca pañandema.
Oye, tengo eso. Bueno, a ver, ¿y qué tal dos, lleve hoy ya le, gato, ya entendé más o menos con la, dos, 8 10 2 8 10 Yashamí. Y entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces sirven el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Va ella yo. Penujea, perajape, upe, cargape, cambuchi, guasupeja. Juanga penujeo, pevija, perajato, to probamos maestro de ceremonia. Maestro de sala, maneja parte iba leina, profesional, o pillande, o tanteande la vino, pillado y ponaba, vino para jupa, vino añejo pa, vino baípa, entonces yo probaba topa las pinas, vino de uno de los mejores cosechas de ambas, ellos peamos, yo va a ver, pero estoy ahí, pero mi sirviente, estoy cuá, va lo igual, pues no pillo igual, oye, pues trabajo ni. Aunque ya estaba ahí o tante ahí, mita comba por ahí te pero UPPN. No profundizamos, ahí no majemos, ahí a fondo la muy para un semba ere. Está ahí bisa wane, o hendunde es gusto y tego go predica más en la pecha. Pues nunca en la no hay en la no voy de mensaje, no por ando ve en bae. Y la bisa va así como dice visita, ayuda en la anga ella sata en nunca más. Ojo, probar y mía, por ahí tego, pero hasta ahí nomás. Como si fuera que no interesa ahí el resto ya peande. No, de bella de cobra. Eh, o probar la UG y oñe transformar vino. Entonces, ya entiende, beta más porque la UPU o probar o simbolizado probar la Torah lo mira. Probar los mandamientos a no y por ahí te digo, y vos vende. Pero pe la profundiza jamás, hoy cuál vez jamás, cumplir jamás. Y tan yo. Algunos hacen llegar, o ya llegué. Probó, pero está ahí nomás, no le sirve nada otra vez. Ay, ay, ay. Apape, torango será, hay que transformar la de carácter o afectar la de emoción y poner a mancha positivamente de transformar de educar, de sabiduría, de santificar. Oye, ya pupaitela o de alcance, ¿verdad? Ya cumplíamos la de ya voluntad conforme la mandamiento o corresponde a ñande. Upea pero orecola y upea la Torah. Oye, convertirla a vino, que es también gozo, alegría y simboliza la redención. O sea, la Torah de iñan de hueraja, por otro lado, me iñan de alegría, a upea rupillas o puti la redención de Yeshua Hamashiach, y porque iñan mantener en santidad. Me pillaba lo mismo. Pero orecola y contra y la vino. Vino, oye, pues. Transformar en la de carácter a la de conciencia por andar mi por andar mi namio cagua eh, entonces cuidado con la borrachera. ¿Por qué entro a ese? Porque preguntan acá si está permitido a nosotros beber vino, porque acá en el estudio de la boda estamos hablando siempre de vino. O sea, los judíos nomás pueden tomar vino y los seguidores de ella. No, claro que sí. Ñante, güey, que tú ya güey la vino, pero la borrachera donde la pecado. Ni una parte cuando niñan de prohibido ya usan la vino. Ni petit versículo donde tomamos ahí lo ella anijan ya la vino tiñande. Los seguidores de Yeshua. Se puede tomar vino. O sea, el problema está en la borrachera, lo. Ahí está, y la ome emaco.
No me veis decir. La ome ma con mi por yo no me ve más sabe más idio y piri veo. Pepe lleva ahí más, o sea, está es servita, sí, obviamente, hay que cuidar esos detalles. Muy super de ella puta peti servicio predicada ya mata je uta le predicada ni un traguito. ¿Mm? Haga pay, pero no te emborraches. Sí, añeca uti. Eh, es a mí, no, pero el parándole y contexto. Levítico 19. De que leían a la oíno en servicio y eran los sacerdotes. Cuando están en servicio, eran los sacerdotes que no podían tomar vino. Pan que te güey. Ñande, por ejemplo, ya predicaba. Siempre vaya pota tiene estudio bíblico. Allá. Y ella va. Bueno, porque si claro, ella va. Yo tengo el derecho de disfrutar hoy. Bajo puto mío y hago la ni buen vinito mí. Pero mata cauta. Pero aún así, uno, ay no, lleve a ejercer trabajo ministerial con Anga, un sacerdote predicando la palabra. Entonces, senda, oye, un chavo. Anga terminaría con ese trabajo, me apesica toda guapu. Acompañaba una copita mía y alguna se envió, mire. Yo sí, pero no está prohibido eso. Lean el contexto, pues, un versículo que te apenas la ecuación a veces, pero lo mitad ya pretende ver. Este es Levítico, ojo, Torah es, mandamiento es. Y algunos no aceptan, no, indeopotipamos, pues amarás, pues a veces le cuestionas y cuija orucan de, orucallín de la mandamiento. Si para ellos no existen, ¿por qué usan estos versículos si no existen para ellos mandamientos? Allá, no pasa, a veces no entendía lo mitad. Pero en este caso es el sacerdote. Añandeica tuya, pero la borrachera, el que de Iringo el que toma vino lo que ojotas al lago después de azul. El borracho, mala borracho, para allá no se llave mal alcohol. Allá hoja zapama chupa alcohol, y no para allá betí persona perdido, ya. Cuando se iban bebe. Dado al vino, no se puede confundir con el que toma vino, dado al vino. Sí, no dado a mucho vino, y hoy, primera Timoteo 8, no tiene que tomar ni un trago de vino. Esa es la versión, ¿ves? Mañana dice, el Reina Valera dice que no hay que tomar vino los siervos. Muy primera de Timoteo 3, para mí que dice no daba mucho vino. Aunque si no, ya aclarata la panorama. Porque negativo, Pablo me he pedido orden Timoteo vea oye rao contradecir la Toralle 3:8 son buenas que no dado a mucho vino. Vamos a corregir. Uy, no. 3:8 voy, imagina. Los diáconos mismos deben ser honestos sin doble, no dado, ¿viste? No dado a mucho vino. Mucho vino. De ir no dado al vino. ¿Qué palabra? Mucho vino no están ya eliminamos, güey. Y si coste que oí será a Reina Valera. Ahí está. Está la Reina Valera. En versión vehículo perecuacia. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez. O sea, son los siervos. Y no vamos con ese compañero, ya por lo justo. No dado a mucho vino. De ir no dado a vino. Así es que ya hay purupana la ñan de palabra mía, bebe lo mismo. Y si a vos no te gusta, no vayas nomás a tomar. Tampoco es obligatorio. Pues ni ella posee doctrina. Ni ella posee doctrina. No, usted le digo al que dice acá que los siervos no pueden tomar porque Timoteo prohíbe.
Timoteo, ale por ahí, primera Timoteo 3:8. A ver, 3:8, sí, no, no dice no tome vino. A mucho vino, dado a mucho vino. Una cosa es no dado a mucho vino y otra cosa es no dado a vino. Pero a veces a niño está de la ñoca útil. Y ya va. Ahí está. Bueno. Vea tú. ¿Y qué pasa con las otras bebidas embriagantes? Si se puede, bueno, lo mismo. El vino que tiene. Va, eres apóstol Pablo, justamente a ver, ya responde y Nata Pisa pregunta cuera, Timoteo 3:8. No dado a mucho vino, porque la oca uta ya. Siervo es hino. ¿Qué tiene el vino qué es lo que tiene el vino para emborrachar? Fermento, alcohol. Entonces, si te es permitido tomar el vino, ¿por qué no te es permitido tomar una sidra o una cerveza? Pero no te emborraches nomás. No te emborraches nomás. Es cabulería, ¿no? Mm, cabulería, ¿no? La tema. Es verlo en la condena. Bueno. Bueno, por eso digo, justamente, vean que o sea, si en tu congregación se enseña o sea, a no tomar vino, porque ese es pecado, ese es un error. Ahora, ¿por qué no? Si el pastor no va a peso. Si él no quiere tomar, que no tome, pero que no ponga como doctrina lo que no está estipulado en la escritura. O sea, él usa ya, güey, o sea, ella muy mal, ni que ni uno huye, porque puede pecado, no, tampoco es así el tema. Ahora, si vos sos consciente y si, bueno, vos tenés problemas con el alcohol, bueno, manaje uta. Aunque está prohibido, aunque está permitido, ¿para qué vas a tomar si a vos te va a afectar? Yo soy así. No, si a mí me va a afectar, yo no tomo. Se me canasé, se me da perdí me bebe. Anda y tiene pecado ahí porque no es obligación. Pero sí se puede tomar. Que tuve, ya sea una cervecita, que no te emborrache, en tu casita allí, en lo privado, y agumata, ese estaba ahí la joven, y esa capa todo el mundo, ni en varilla, mande y depende de cauja, y también de cauja. Y pues vamos a la sabiduría ahí. Mm. Este, claro, güey, cualquier una copita vino de juego, al menos ñandeco o ñaneta. Otro te también uno en hijo de ti restaurante o pues y en mi ure yo muy la vinito mi un vasito ya. Pero a ver, johan, man, mina fulado, man, mina roe en mil, o sea, hay cahueteo de yo pego la vende pa. Ah, más, yo se me está motivo yo recuerda ya la ajá, en varias más la gente. Allá. Bueno, sí, ¿a cuánto voy a pisar de San nunca no caui? Eh, ¿será que no uy este uy, digo, ¿cuándo allá? O sea, si es un ciervo o cualquiera de pegan, o sea, aquí causa, otro no hay pena. Eh, otro no hay pena. Y ese es libre. De useiro, ani utia, useramo, ani ka uti. Mm. Ah, este, Efesio, bueno, 5:18. Dice que no hay que embriagar. Ah, bueno, va, ¿en qué queda? Ahí dice no embriagarse en vino allá. O sea, anire ka útil. Ahí de iría anire útil. No embriagarse. Cada tema. Eh, a ver si hay más preguntas. Y todo tiene.
Bueno, no emborracharse el tema, no embriagarse. Sí se puede tomar, pero no embriagarse. Oye, balonita. Bueno, a Pablo Seco, pues, entonces vio, entonces Yeshua, porque a Yeshua le acusaban de glotón y bebedor. ¿Por qué decían que él era bebedor? Porque él tomaba agua, vio. No, ese le invitaban en la cena y bueno, tomaba vinito, pero nunca se emborrachaba, pero eso no era pecado para un judío, tomar vino. El vino no hay cuey. Mm. Ellos hacen en su ceremonia todo el vino. Entonces, la única parte que no hay que usar vino con fermento, o sea, vino con alcohol, es una vez al año la Santa Cena que se dice, o sea, la cena de Pascua. Ese sí, ahí estamos representando la sangre, el fermento simboliza entonces el pecado, y Yeshua no, él no tenía pecado. Si vas a representar la sangre del Mesías, voy a representar por una vino con alcohol. Una vez al año, para ir pango sin levadura hoy, cada pesa. No es no, tampoco tiene que ver con la, con la Pascua católica, sino la bíblica. Que a veces coincidía, a veces no coincidimos. Años no coincidimos, año hoy. A veces coincide. Depende de cuando entra el año nuevo bíblico. Para lo mandar. Por ejemplo, Ñimema en el mes 12. Entonces, cuando come o pao y cuana y ayuma para la cebada, Israel ve. A la misma mojina la cebada y que está mal año nuevo. A partir de ahí se cuenta ya 14 días para la Pascua. Mientras que ya en el calendario católico, ya ceniza, cuaresma, imagina. Esa, la coña de lantaina. Entonces coincidimos. Ay, nunca llegué hasta el calendario romano nos dejamos la cuenta de la Pascua bíblica. Pillaba gente. Entonces, una vez al año se hace la cena pascual o santa cena y eso no es todos los días ni cada 8 ni cada 15. Pues representa ese. Hagan esto en memoria mía y vaya eso hago o representada con el cordero de Pascua. Y eso se celebra una vez al año nomás. Yeshua lo hacía una vez al año. Bueno, para echar topa Evangelio de Juan ve 3 Pascuas. Cada año celebra, una vez al año te celebra la Pascua, la Santa Cena. Última olla pongo pare con la última cena de ellos no está. La última Pascua la última cena que él hizo era representando al Cordero de Pesaj. Allá, al Cordero de Pascua. Él estaba representando al Cordero de Pascua cuando hizo su última cena. Cuando de ahí salió la Santa Cena y lo está ya poca, una vez al año de Yeshua ya puede. Lo celebraba. Bueno, voy a profundizar esto. Y no, hay versículo especial y nada. Ya topa todavía un y nada tapere. Bueno. Aclarado eso la pedaco cuestión de cuando no está la vino nico anga y catumo ya ura eja José y otro cuneta a otro lado se puede tomar el atorando prohibido güey versículo me hago ese güey ese prohíbe a los sacerdotes en su hora o en su día de turno en el templo. Pero no en general. O sea, pero hay catú. Bueno. Claro, esto patago este aquí parte que dentro de la ofrenda que llevaban ellos estaban el vino también. Entonces, pero hay que llevar en cuenta cuando se refiere a sacerdote o a levita que estaban dentro del templo, ellos si iban a beber, no tenían que beber vino fermentado. Ese está prohibido dentro del servicio sacerdotal en su momento, pero fuera de él sí.
Inclusive los J. Guareji que iban a sala en una de las fiestas de peregrinación en Israel. J. Guareji dice, bueno, PJ, yo guapa, hizo todo lo que pefarrea bebidas embriagantes y eso también te peca uti, pero la temo ahí. No, eso es indiscutible. O sea, yo no le voy a nomás dar versículo, voy a hacer no peor ahí. Antiguo Testamento, pero como me dijo que la reina le dice no, no vino, que los siervos no tienen que tomar vino, ¿sí? Pues dice no, no dado a mucho vino, pues ya. Y claro, y te ima. Ahí pues tenemos ya catan de la versículo, fuera o si no es acá. Y que Google ve es la bebidas embriagantes en el Antiguo Testamento, esto pata, tira tengo mañana lamba, eso por mí. Pero como que acá el tema es en el Nuevo Testamento, los siervos de Yeshua, y la ñandenda ya uñanas a la vino, que entonces pues, a especificar, manden, se puede. Y esos versículos que me dicen, no, ahí, ni peca uje, ni ujeta, a mucho vino, quiere decir que poco sí, pues, allá. Está. Bueno, hay un, a ver, no, no, no. Ñandego, en esa noche, ñande ya celebrado la Biblia y tere. En esa noche se pan sin levadura y vino sin fermento ñande yibu. El 14, la noche de, ese ya es el 15 bíblicamente hablando. La tarde del 14 y la noche del 15 que celebramos la Pascua. O sea, ¿qué clase de vino podemos usar? Si no, eso, bueno, oímos la vino sin fermento, especial es para Pascua cuera hoy. Que es un jugo de uva ahí. Preparado especialmente. Es un vino pero sin fermento. Tiene que ser sin fermento. No, 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 no. Jugo, refresco, no, nada que ver. Tiene que ser vino. Viene lo vino especial. Vino y hoy es. Vino, sin fermento. Hay. Ya cada lugar lo mira. Vino especial para sin fermento de cancho. Existe. Sí, hablo señor, especial para peso Paco yo guagua. O invité en los supermercados ahí. Sí, es de se hace especiales. ¿Qué pasa si no conseguimos y ya se acerca el, bueno, neto paino la upeo vino erecono la parral el captuella por la embo se puede comprar ahora uva hoy tiene uva ya parral algunos ñenga tu hoy pero en el momento hemos hecho ni en Bojicupay yo pupau ya puedo subir la jugo PTI 10 minutos antes, fuera la de Santa Cena, o sea, la representada en la sangre y pues ya es el mismo, pues, a mí ya te digo que fermentada ahí. Pepe solucionata chue. Ahí se puede hacer así también de esa manera. Así es que y hay problemas en agua. No, el pan no es coteín, no. Es que tú entreverás pan harina integral, harina común. Es mucho mishimi aceite, mishimi yuku. Es más sapora. Ya es muy bien la neta tata clave. Ani ya arete ahí la oputao cabe. Ella es bio fermentado. A pepe ya eres como la pan sin levadura. Para esa noche. Exactamente. No haya ve por anduna no mi tanga pejo. Además que ya ha escena ya yo asesorada va. No hay por este problema.
Catuve por anduce, catuve por andu de Sergio, menos un hermano ya ahora coma experiencia, pero ya poma, ya espátame, me anime ya pude puti, o hasta ahí un poco, pero no se preocupen. Oye, está ya posee. No, 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 no coincide, no. Este es otro, es lo que están haciendo, pero ya puedo ir con ahí peañan de Jehová. No, no. Se puede avisar a la Pascua bíblica. Este no es. Es una representación, pero dentro de las religiones, pues se está haciendo muchas cosas que no se tiene que hacer también. Así es que no, este es según las religiones cristianas católicas y creo que los evangélicos también muchos siguen esta Pascua que están haciendo ahora. Pues, Semana Santa y veamos allá. No, no, no. Bandas ahí de Jehová. Vea partes a colla, pues. Bueno. Se puede avisar tan a la ñandene y no niño ojo putuga. Ñandelle que haga opana con mes bíblicos, con mes 12. A peya ya puse acá la Israel vio un ñandela informe. Para te copa la cebada. Y no ñandeo y más cebada, pues bellalito. La luna nueva, ya le coma año nuevo bíblico. Y de ahí del año nuevo bíblico se cuenta 14 y 15 días para la Pascua bíblica. Es más, ni pecañice, no, ni pe mezcla peare. Esta Semana Santa no, 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 no. Vea aparte. Vean ahí, no, ni pea ni confundir, no lo mira. Otro. Oye, tenemos. Peña comunicando en 10 más 595-985-162-975. Deja ya aclarada, ya vamos a verme la papel duda. Inclusive ya me está verme la fecha, ya estudiaste el calendario bíblico. Ya acomodata, porque vea con el programa un poco se vive. Si al menos no está igual la día de grabación, un día tú ya. Entonces, ahorita pregunta y que tú te llamas que ahorita pregunta ya responde también en privado. Pero todo lo que tenga que ver con esa ir de a poco tocándolo. Pero más específicamente en privado esta y te ven va a explicar tajina PM. Sí va. Va especial güey, va a ver tema ya de cosas. De acuerdo a la pregunta uñan de en el programa de la ojo no ese ya puta ir referente a la Pascua, a la va a ver. No, para verso 13 ve. Y esto ahí, pues, exactamente, es a mí. Verso 13. 13. Vamos a ver. Estaba próximo la. Pascua, ¿sabes? Oye, un meme. A nivel de picha tocada, ya preparado, mi día, nada la vende pregunta ahí. Oye, bueno, que yo pensé que yo voy a tener poco estudiar la guama, no mismo que estaba vendiendo Roy Emilio Vázquez, que poniendo por programa, era vagina. Natural, hermano, por allá yo topo taboco y gente, shalom, bendiciones. Thank you.